Vamos con la penúltima clase de este curso de arquitectura web, en el que veremos la metodología para crear una buena arquitectura web, ¿vale? Es fundamental que todos los procesos que hagamos en SEO sigan y tengan una metodología para que el trabajo sea profesional y sobre todo eficaz. Vale, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver herramientas de mapas mentales para hacer una arquitectura web. Vamos a ver las fases de la metodología de trabajo y, aunque está indicado aquí, pero lo haremos en la siguiente clase, un ejercicio práctico sobre cómo crear una arquitectura web desde cero. Aprovecharemos el estudio de palabras claves que vimos en la clase anterior, en el curso anterior de bases del SEO, y plasmaremos ese estudio a nivel de arquitectura. Lo primero, herramientas de mapas mentales para hacer una arquitectura web. Cuando al final tenemos que plantear una arquitectura web, lo primero que tenemos que hacer es plasmarla, pintarla, como decíamos en una de las clases, pintarla, estructurarla, organizar los contenidos, y para ello utilizamos una serie de herramientas. Aquí yo os he dejado 3 herramientas. Las 3 son gratuitas, Draw.io, Xmind y Works. Yo la que utilizo diariamente y la que más me gusta además es Xmind, porque te permite un montón de funcionalidades. De hecho, el ejercicio práctico lo vamos a ver y lo vamos a hacer con esta herramienta, pero estas dos también podéis usarlas, son bastante buenas. Ya lo que comentaba antes en las herramientas para hacer un estudio de palabras claves, con la que os sintáis más cómoda, la que mejor se adapte a vuestras necesidades, la interfaz, la de que os guste más la interfaz, vale. Fases de la metodología de trabajo, ¿vale? Pues al final desarrollar una arquitectura web tiene una serie de fases, se desarrolla metodología de trabajo que cuenta con una serie de fases. La primera fase, y súper importante, tener muy claros los objetivos del negocio. Si no tenemos claros cuáles son los objetivos del negocio, no conocemos el negocio, no conocemos su producto, no conocemos su competencia, no conocemos el nicho de mercado, plantearemos una arquitectura web, un estudio de palabras clave erróneo, y por consiguiente una arquitectura web que es donde se basa, o sea, la arquitectura web es el reflejo del estudio de palabras clave, pues por consiguiente también será erróneo. Tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos del negocio, porque si no, entonces vamos a tener que andar constantemente cambiando la arquitectura web. Si lo tenemos claro desde el principio, vamos a tener el trabajo prácticamente hecho. De hecho, en el ejemplo que puse en el curso de bases del SEO, en el ejercicio práctico del estudio de palabras clave, fijaos lo importante que fue conocer los objetivos del negocio, el sector y la competencia para plantear todo de forma correcta. Pues en la arquitectura web exactamente lo mismo, ¿vale? Muy importante también planear antes de lanzar. Es preferible que nos llevemos un mes pensando, planeando, investigando, a que lancemos una arquitectura que sea deficiente, que luego tengamos que estar modificando. Aquí os he traído una gráfica, fijaos, de una web, un blog de una empresa en el que tenía este tráfico, y se hizo un cambio de dominio, o sea, estaba en un subdominio y se hizo un cambio al directorio. Estaba, digamos, en un subdominio, era blog. Y el nombre del dominio de la empresa, y lo que se hizo fue integrar el blog dentro del propio dominio, no en un subdominio. Es decir, era el nombre de la empresa .es.com/blog. Antes estaba blog. El nombre de la empresa .es, y lo que se hizo fue integrar el blog dentro del dominio, y fijaos el crecimiento tan exponencial que tuvo. Al principio, porque cualquier proceso de migración da un poco de susto porque bajan las visitas y el tráfico, pero luego fijaos en comparación absolutamente todo lo que creció. Aquí fue muy importante la planificación, estudiar el sector para decidir que esta era la mejor opción para que el blog creciera en autoridad, en tráfico, en visitas, en tráfico cualificado además, en visitas y en popularidad. Proyectar una estructura, es decir, con las herramientas que
he comentado al principio, Xmind, Draw.io, la que queráis, proyectar una estructura, como veis aquí, como vamos a ver luego en el ejercicio práctico, y poner las URLs, porque al final ya en la estructura vamos a determinar cómo van a ser las URLs. Jerarquía lógica y diferenciación. Es decir, que las páginas mantengan una lógica y se diferencien unas de otras. Aquí lo podemos ver muy bien. En esta web, por ejemplo, tiene la parte de running y la parte de ciclismo. Y sin embargo, tiene dos subcategorías que son iguales, asfalto y montaña y asfalto y montaña. Los usuarios que entren en este asfalto y montaña no van a ser los mismos usuarios ni por el asomo que entren en este asfalto y montaña. ¿Por qué? Porque estos usuarios estarán buscando unas zapatillas de running para el asfalto o para la montaña, y aquí los usuarios estarán buscando unas bicicletas, una bicicleta que les sirva para el asfalto y otra que les sirva para la montaña. Por supuesto, evitar un número elevado de categorías, ¿vale? Utilizar las subcategorías para crear diferenciaciones, y porque un número alto de categorías hará que la fuerza se diluya demasiado. Entonces, al tener muchas categorías, esa fuerza se diluye, haciendo que le llegue mucha menos autoridad a cada una de ellas. No es lo mismo que si yo tengo de fuerza, por poner un ejemplo con números, esto no es así, ¿no? Pero si yo tengo de fuerza 5, o con los caramelos, ¿no? Pues no es lo mismo si yo tengo 5 caramelos y los reparto entre 2 que si los reparto entre 5. Le toca más caramelos a cada uno. Pues la autoridad y la popularidad en una web funciona exactamente igual, ¿vale? No nos liemos a crear categorías sí, o páginas sin ningún tipo de sentido, porque luego a las que realmente nos interesa posicionar no le llega la autoridad suficiente. También evitar crear niveles de navegación muy profundos. ¿Por qué? Porque Google tarda más tiempo en encontrar ese contenido. Es decir, en rastrearlo, si yo al final una URL la pongo a muchos niveles muy profunda, es decir, Google necesita pasar primero por una URL, después por otra para llegar a ella, puede ser que incluso ni llegue. O sea, si yo al final tengo una URL como pueden ser zapatillas Nike, seguimos con el mismo ejemplo, y la tengo a un nivel de profundidad 6, es decir, que tengo que hacer 6 clics desde la home para llegar a ella, o desde cualquier URL tengo que hacer clic 6 veces para llegar a ella, Google tiene que hacer el mismo proceso. Por lo tanto, puede ser que nunca llegue porque se encuentra mucha profundidad. Y por último, pues también porque hay que evitar crear niveles de profundidad, no solo por Google, porque si no rastrea, no encuentra las URLs y por tanto no las indexa ni las clasifica, sino también desde el punto de vista de experiencia de usuario, ¿vale? Se establece que es positivo que todas las URLs importantes se encuentren a como máximo 3 niveles de profundidad. Evidentemente esto tiene matices. ¿Por qué? Porque hay webs muy grandes que por mucho que quieran van a tener URLs a niveles muy profundos. Hablamos de El Corte Inglés, hablamos de MediaMarkt, Amazon. O sea, son portales muy muy grandes que por mucho que quieran poner todas sus URLs a un tercer nivel es prácticamente imposible, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta siempre que por lo menos las importantes, las que queremos que Google vea primero y que los usuarios accedan primero, estén a menos de 3 clics o como máximo 3 clics. Y luego llegar a un consenso con otras partes implicadas. Cuando nosotros planteamos como SEOs una arquitectura web, no solo entra en juego el trabajo SEO, nuestro trabajo, también entra en juego otros departamentos como son el departamento de diseño y el departamento de usabilidad. Al final, con estos departamentos lo que hay es que llegar a un consenso, porque nosotros para SEO requerimos una cosa, el de diseño no le gusta, no le convence o no lo aconseja, el de UX igual. Entonces al final de lo que se trata es de llegar a un consenso con todos los equipos implicados para plantear la mejor estructura y la estructura más óptima de cara a Google y a los usuarios. Siempre Google y los usuarios. No podemos olvidarnos, no podemos centrarnos en Google porque entonces la fastidiamos, y no podemos centrarnos en los usuarios porque entonces la fastidiamos, y eso lo veremos después. Y por último, elegir el CMS o
el proyecto, si vamos a hacer un proyecto a medida, ¿vale? Para crear una buena arquitectura web tenemos que tener en cuenta qué es lo mejor, qué es lo que mejor se adapta a mis necesidades y a la arquitectura que yo voy a plantear. Pues es un CMS, vale, pues si es un CMS, ¿qué tipo de CMS? WordPress, PrestaShop, Magento, Joomla o quizás Drupal o quizás es mejor desarrollar un proyecto a medida. Eso también hay que decidirlo, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las fases de esta metodología de trabajo? La primera, tener muy claro los objetivos de negocio, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, puede que sea súper pesada y lo que más haya dicho en todo este curso y el curso anterior, ¿vale? Pero es que es súper importante, de verdad, tener claro los objetivos del negocio, conocer la competencia, conocer el mercado, conocer el producto, porque si no, todo lo que planteemos va a estar mal de base y no vamos a conseguir los resultados que queremos. Planear antes de lanzar. Preferible estudiar durante más tiempo, analizar durante más tiempo antes de lanzarnos a lo loco, a lo que nos dé la gana. Proyectar una estructura valiéndonos de esas herramientas que hemos visto al principio de la clase, ¿vale? Xmind, que es la que yo utilizo, la que más me gusta, vamos a dibujar, a plasmar esa estructura, vamos a estructurar los contenidos, a organizarlos y a categorizarlos y ponerles nombre. Jerarquía lógica y diferenciación, es decir, que las páginas mantengan una lógica y se diferencien muy bien unas de otras. Acordaos siempre una única intención de búsqueda para una única URL. No vayamos a trabajar, por favor, varias intenciones de búsqueda en una misma URL porque eso está destinado al fracaso. Evitar un número elevado de categorías porque esto lo que hace es que se diluya la autoridad. Entonces, categorías que sean necesarias se crean, categorías que no sean necesarias no se crean. Crear por crear, no. Evitar crear niveles de profundidad de navegación muy profundos, ¿vale? Todas las páginas importantes deben de ser, esto con matices, como hemos visto, con el tema de las webs más grandes, pero que a Google y a los usuarios no le cueste trabajo encontrar las URLs de nuestra web, ¿vale? Que las URLs importantes no estén a más de 3 clics de profundidad. Como digo, esto depende de la web y de la magnitud de la web, pero lo importante es siempre a menos de 3 clics o 3 clics como máximo. Llegar a un consenso con otras partes implicadas, ¿vale? Como decíamos, en la arquitectura web no solo trabaja el SEO, el departamento SEO, sino también el departamento de diseño y el departamento de usabilidad. Entonces hay que llegar a un consenso que favorezca por supuesto, a la arquitectura, pero también en los que favorezca a los 3 departamentos y un acuerdo con el que estén de acuerdo los 3 departamentos. Y decidir si lo que vamos a utilizar en base a la arquitectura que vamos a crear, pues cuáles son las necesidades, qué requiere mi arquitectura. ¿Requiere que la haga en un CMS tipo WordPress, PrestaShop, Magento o requiere que haga un proyecto a medida? Y hasta aquí esta clase sobre los factores a tener en cuenta para crear una buena arquitectura web, y en la siguiente haremos un ejercicio práctico para que todo lo que hemos aprendido quede muy, muy bien afianzado.